Creta. ¿Cuál es el primer recordatorio? Versículo 1 dice la palabra de Dios. Recuérdales constantemente que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. El primer recordatorio para el pueblo de Dios en Creta era sujetarse al gobierno y sujetarse a sus autoridades. En el caso de ellos era el imperio romano, que para nada era un imperio amigable, sino que era un imperio cruel y abusivo. Una de las causas por las cuales el imperio romano colapsó fue justamente por el abuso que hacía en contra de sus subalternos. Esto provocó hartazgo de todos los que estaban bajo su poder. E incluso en tiempos del Señor Jesús, los judíos que estaban bajo la autoridad del imperio romano preferían que el Señor Jesucristo terminara con el abuso de los impuestos por encima de que Jesús les liberara espiritualmente de sus pecados. Escucha cómo lo relata Mateo capítulo 22, versículo 17. Dice la palabra de Dios: los fariseos dijeron a Jesús: dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto, y le trajeron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Salvo esa respuesta que dio el Señor Jesús, no había manera de salir bien librado. Ellos sabían que si Jesús les decía que debían pagar impuestos, lo pondrían en contra de los judíos. Pero si Jesús decía que no pagaran sus impuestos, lo pondrían en contra del imperio romano. Y lo que el Señor Jesucristo hace es no niega la autoridad del imperio romano, no dice no niega que ellos fueran un imperio abusivo, pero tampoco les ordena que desobedezcan a sus autoridades. No les animó a rebelarse. Iglesia, nosotros el día de hoy vivimos bajo gobiernos abusivos y gobiernos corruptos. Eso no ha cambiado. Nosotros hemos estado bajo gobiernos buenos, pero también hemos estado bajo gobiernos malos. Y lo que Dios espera de sus ciudadanos, de aquellos ciudadanos bíblicos, es sujeción a sus gobernantes. ¿Por qué? Porque la sujeción no es un tema meramente de sumisión, sino que es un tema del corazón. La sujeción no es en sí al gobierno, sino que la sujeción es hacia Dios. Escucha cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al gobierno, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Si tú eres cristiano, legalmente estás bajo el gobierno mexicano, pero espiritualmente estás bajo el gobierno del reino de Dios. Tu trabajo como ciudadano bíblico no es terminar con el mal gobierno. Tu trabajo supremo como ciudadano bíblico es llevar a otras personas al reino de Dios. Escucha cómo lo dice John MacArthur. Él escribe: Dios no nos llama a tener efecto en la sociedad mediante el impulso de leyes y decisiones judiciales que respalden el estándar bíblico de conducta, sino más bien nuestro llamado es traer pecadores a la salvación a través de Cristo. El primer recordatorio para los ciudadanos bíblicos es sujetarse a los gobernantes como se sujetan a Dios. Y mientras ellos practican esta sumisión, también predican el evangelio a más personas para llevar a más personas a que estén bajo el gobierno del reino de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que Dios pide recordar a la iglesia? Sigamos leyendo. Recuérdales que sean obedientes. Recuérdales que sean obedientes. Eso es lo que Tito debía enseñar o recordarles a la iglesia. ¿A quién debían ser obedientes? A sus gobernantes y a sus autoridades. Nuevamente, en caso de ellos es el imperio romano, en caso de nosotros es el gobierno mexicano. Y la obediencia, amigos, que se habla en este texto no es una obediencia que debe de ser ciega,
Si un gobierno contradice la palabra de Dios, como ciudadanos bíblicos no estamos llamados a obedecerlo. Durante el primer siglo se ordenó a través del Sanedrín a no predicar el evangelio. Esa es una ordenanza que contradice una ley para los ciudadanos de Dios, del reino de Dios, que es Mateo 28, de ir y predicar el evangelio. ¿Qué fue lo que los apóstoles respondieron al Sanedrín? Hechos 4:19. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Cierta ocasión, el rey de Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor, dio la orden de adorar dioses falsos. Un ciudadano bíblico sabe que esa es una ordenanza que contradice Éxodo capítulo 20 y obviamente el profeta Daniel y sus compañeros no iban a obedecer esa orden. Y dice la Biblia que el rey se enfadó tanto que mandó a traerlos con la amenaza que si no se postraban ante sus dioses, los quemaría vivos. La pregunta del rey de Babilonia hacia ellos fue: ¿lo van a hacer, sí o no? Si no lo van a hacer, prepárense porque van a ser quemados. Y amigos, ese es un tipo de presión que nosotros también enfrentamos en el día de hoy. El mundo quiere que nosotros adoremos las mismas cosas que ellos adoran. No importa si eso destruye nuestras vidas, no importa si eso destruye a nuestras familias, o más aún, si es algo que no glorifica a Dios, no importa. Si te hace sentir bien, el mundo quiere que te postres ante las mismas cosas que ellos adoran y te postres también para adorarles. Así que escucha cuál fue la respuesta del profeta Daniel y sus amigos. Dice Daniel capítulo 3. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si nuestro Dios, escucha esto, si nuestro Dios no nos libra, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Amigos, el ciudadano bíblico es leal a Dios y obedece a sus gobernantes, pero es una obediencia que está sometida a la palabra de Dios. ¿Qué más es lo que debía recordar Tito a la iglesia en Creta? Sigamos leyendo, por favor. Ayúdenme a leer este versículo. Recuérdales que estén... Muchas gracias. Recuérdales que estén preparados para toda buena obra, Tito. Y ahí la idea es que debían tener una actitud sincera de amar y servir a todas las personas, no solamente a los cristianos, sino también a los que no eran cristianos. Y la razón de esa instrucción es muy sencilla. En los ciudadanos bíblicos no puede haber ningún rasgo de superioridad. Ni ellos en Creta, ni nosotros el día de hoy podemos sentirnos superiores a las demás personas. No podemos sentirnos superiores a las personas a nuestro alrededor. Nosotros no somos superiores a nadie, sino al contrario. Nosotros, como ciudadanos bíblicos, consideramos a las demás personas como superiores a nosotros mismos. Es lo que dice Pablo en Filipenses: con actitud humilde, cada uno de ustedes considere a los demás como superior a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No somos, amigos, el centro del universo, y eso es lo que Pablo debía recordarle, o Tito en la isla de Creta debía recordarles a los ciudadanos bíblicos en esa región. ¿Qué más debía recordarles? Versículo 2, sigamos leyendo: recuérdales que no injurien a nadie. La palabra injuriar significa calumniar, maldecir o tratar con desprecio. La idea era que, a pesar de que el imperio romano era un imperio cruel, era un imperio malvado, como ciudadanos bíblicos eso no les daba derecho a hablar mal de ellos. Y amigos, ese recordatorio sigue vigente también hoy para nosotros. No importa cuál sea nuestro partido político de preferencia, no importa si somos de derecha, no importa si eres de izquierda, no importa si estás a favor de la 4T, no importa si estás en contra de la 4T, nuestra responsabilidad para con el gobierno es la siguiente. Escucha cómo lo dice Pablo a Timoteo: exhorto, pues, ante todo, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por los gobernantes. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida
tranquila. El ciudadano bíblico agradece a Dios cuando el gobierno hace un buen trabajo, pero cuando lo hace mal, oramos a Dios para que Dios tenga misericordia de nuestro país. Cuando el gobierno prohíbe el aborto, esa es una noticia que nos alegra, pero cuando lo aprueba, esa es una noticia que nos duele y que nos debe llamar a orar a Dios para clamar por misericordia para nuestro país. ¿Qué más es lo que debía recordar Tito a las iglesias? Dice versículo 2, sigamos leyendo: recuérdales que no sean contenciosos. Y la idea, amigos, es que no debían pelear con nadie, sino más bien debían evangelizarlos. Las personas en aquel tiempo en la isla de Creta, en su mayoría no eran cristianas, y ellos, los cristianos, como ciudadanos bíblicos, no podían estar peleando en contra de ellos, y hoy es exactamente lo mismo para nosotros. Nuestros enemigos no es la comunidad LGBT. Nuestros enemigos no son las feministas o cualquier otro grupo con valores antibíblicos. No estamos llamados a pelear con ellos, sino más bien estamos llamados a predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Necesitamos, en este tiempo necesitaban y hoy necesitamos ciudadanos bíblicos que prediquen la Biblia a las demás personas que aún están sin Cristo.